Es un gusto que nos acompañe a través de nuestra señal, la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. En este momento nos encontramos en el Senado de la República, en donde está dando inicio la segunda mesa de trabajo titulada Conservación y Restauración de Ecosistemas, Nuevos Paradigmas. Esto le comento que es en el marco del Foro de Análisis de la Iniciativa de Ley General de Biodiversidad. Es por ello que nosotros le estamos invitando a que nos acompañe. Comenzamos. Un tema forzosamente intersectorial, y eso tiene que ver con la enorme posibilidad de que en el marco conceptual que genera este tipo de leyes se entienda que el futuro de la biodiversidad depende de cómo se exprese las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, estas relaciones socioambientales, las cuales en la medida en que tengan relaciones positivas, ¿sí?, vamos a poder tener un futuro con biodiversidad conservada. Y estas relaciones positivas depende de que la sociedad reconozca, valore los enormes recursos ecosistémicos que aporta la biodiversidad y que no solamente de la cual depende el bienestar de miles de familias en las zonas rurales, sino también la viabilidad de las propias ciudades, y yo diría que la productividad no solamente agropecuaria o forestal, que es lo más común, sino la productividad del desarrollo industrial del país. Por otro lado, de esta biodiversidad también depende de que los próximos años podamos nosotros resistir los embates del cambio climático, podemos adaptarnos. La palabra resiliencia no es un tema que se toque con la profundidad que deberíamos de estarlo tocando cuando estamos viviendo, la verdad, ya condiciones que ya muestran que el mundo cambió, que las condiciones climáticas cambiaron y que tenemos que prepararnos para eso, ¿sí? Dentro de esto lo planteo porque finalmente necesitamos enmarcar en esta ley sectorial instrumentos que son necesariamente transversales. Y yo aquí encuentro afortunadamente dos espacios. El primero tiene que ver con los propios corredores biológicos que lo maneja la ley, y el segundo, las demarcaciones geográficas bioculturales. Por obvias razones me voy a referir a la de los corredores biológicos y hacer referencia a la experiencia que tenemos. Y aquí salta también un concepto que, por cierto, hemos estado trabajando mucho con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que tiene que ver con la conectividad, la necesidad de la conectividad y la conectividad ecológica o biológica, ¿sí?, en particular. Esto es cómo las poblaciones y los ecosistemas pueden hacer conexión, ¿sí? Y esa conexión, y de esa conexión correcta depende que existan los servicios ecosistémicos de los que estamos hablando, de que dependen también nuestros medios de vida y nuestro bienestar. En esa lógica, estamos convencidos que el tema de la conectividad ecológica debe desarrollarse de manera muy detallada en este marco legal, y que debe estar acompañada de instrumentos. Entonces, permítanme hacer una manera, a ver si me puedo explicar. Podemos tener corredores y varios tipos de corredores, ¿sí?, cuyo objetivo sea la conectividad ecológica, ¿sí? Y aquí rápidamente planteo tres posibles elementos de instrumentación. Está claro que necesitamos corredores biológicos, le voy a poner la palabra restrictivos, ¿sí?, y sobre todo corredores biológicos restrictivos cuando estamos hablando en condiciones locales. La sociedad debe tener un instrumento que le permita, en un momento dado, tener una relación adecuada, correcta, con aquellos recursos naturales que considere que debe de conservar en términos de su conectividad, ¿sí? Porque la conectividad depende, esta conexión depende de que existan las posibilidades, no solamente que las especies puedan ir de un lugar a otro, sino que los procesos evolutivos permanezcan. Eso es conservación de la biodiversidad, y eso requiere de un instrumento que permita establecer cierto tipo de zonas donde se plantee que su función exclusiva es porque nosotros queremos tal vez que algún tipo de especie, ¿sí?, ya sea en un medio terrestre, marino, ¿sí?, ríos principalmente, puedan tener conectividad. Ese es un tipo, una variante, ¿sí? Otro tipo de corredor necesario
es aquel que tiene que ver con las zonas rurales y donde están los mosaicos productivos, ¿sí? Imagínense esas zonas que ahorita están sufriendo de una serie de transformaciones en las cubiertas vegetales por la cuestión de la agropecuaria y que no se está manejando una opción, por ejemplo, agroforestal. Y lo que necesitamos son mosaicos agroforestales, condiciones en donde podamos tener instrumentos conviviendo, tanto instrumentos para la conservación como instrumentos productivos. Esas zonas rurales, esos paisajes con un manejo integral que inviten y que tengan como objetivo la conectividad ecológica, deben de ser unidades de gestión territorial donde podamos nosotros invitar a las diferentes dependencias y a los diferentes sectores a participar en el manejo con un objetivo común, ¿sí? El otro gran tema de la conectividad tiene que ver con las ciudades. Por alguna razón hemos separado el mundo rural del urbano de manera, pues un tanto de manera arbitraria. Creemos que porque le definimos en la ley una línea ya está separado y no comprendemos los flujos que existen. La viabilidad de las ciudades depende de esos recursos naturales que vienen del mundo rural, ¿sí? Esa posibilidad de tener conectores, corredores que vinculen ese mundo urbano con ese mundo rural también debe ser la tercera posibilidad. Y en este marco de variantes de corredores, ¿sí? Podemos nosotros, y necesariamente debemos de tener, un marco general que nos permita estudiar la conectividad. Estamos estudiando y tenemos muchos avances en los factores sectoriales, sabemos mucho de la biodiversidad, ¿sí? También sabemos muchos de temas económicos y sociales, pero sabemos muy poco de cómo eso se conecta, cómo se relaciona. Y yo creo que el gran tema de futuro es poder tener, no sé si llamarlo sistema, pero por lo menos un medio donde esa posibilidad de conectividad se exprese, la podamos estudiar, puede ser transmitida y nos permita tomar las mejores decisiones. ¿Cómo? Definir dónde podemos tener corredores estrictos, dónde podemos tener zonas rurales de manejo, como prioritarias de manejo de mosaicos agroforestales, donde tenemos que vincular la ciudad o en qué zonas prioritarias vincular la ciudad con el campo. Gracias. Agradezco la intervención del ingeniero Obregón. Me quedo con algunas palabras clave que mencionó aquí, que debe ser una ley intersectorial que tiene una alta interdependencia. Obviamente el tema de la transversalidad, reiteradamente habló sobre la importancia de la conectividad para llevarlo al desarrollo de instrumentos tales como las unidades de gestión territorial. Yo les pediría también a los, si es posible, a los panelistas que hicieran referencia de sus aportaciones de frente al documento que ya se presentó, ¿no? Hicieran algunas reflexiones ahí para poder tomar el asunto y enriquecer, que de eso se trata esta reunión. No me pasaron como tal una semblanza, así es que no hace honor a quien hoy nos acompaña, a la maestra en Ciencias Alejandra García Naranjo de la UNAM, y nada más me ponen aquí de forma muy escueta que fue coordinadora de la Autoridad Científica CITES de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Pido una disculpa, no tengo más información, pero aprovechamos este tiempo para que tenga usted más tiempo para podernos hacer sus reflexiones, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, sí, 10 años estuve en la Conavio trabajando con la autoridad científica y creo que es lo que me ha dado más conocimiento respecto al tema que les voy a hablar, que son las unidades de manejo. Como no tengo intención de gastar mucho tiempo y reiterar muchas cosas que ya se han mencionado, a manera de introducción únicamente era, reiterar que la biodiversidad nos da muchos bienes y servicios y las poblaciones rurales que están en pobreza, pues dependen directamente de la diversidad para seguridad alimentaria y bienestar. Y siguiente, por favor. Un poco como información de contexto, pues mencionar México, ¿no? Ocupamos el 1.3 de la superficie del planeta, tenemos el 1.8 de la población mundial, no están del todo actualizados estos datos, pero
más o menos dan un marco, un 5% de mortalidad infantil, 41 habitantes por kilómetro cuadrado y 10% de las especies vivientes del planeta, ¿no? Lo cual es un gran reto y responsabilidad. Y en este esquema, como estamos hoy, pues tenemos un alto grado de desertificación, una gran pérdida del 50% de la vegetación original, varias especies extintas, varias amenazadas en alguna categoría de riesgo, contaminación de suelos, aire, agua, especies invasoras que causan daños, incremento en la pobreza en zonas rurales. Y el reflejo de esto es, bueno, nos ha faltado aprovechar esquemas que tenemos potenciales de uso y desarrollo. La que sigue. Como la mejor manera que se conoce para preservar la biodiversidad, pues es la conservación in situ. Hay distintas maneras de hacer esto, están las áreas protegidas, los corredores ahora mencionados, y entre ellos están las unidades de manejo, ¿no? No quiero decir que unas son más importantes que otras, sino todo lo contrario, son complementarias y en algunas ocasiones incluso se encuentran coexistiendo territorialmente. La que sigue. Las unidades de manejo actualmente es la herramienta que tenemos para el aprovechamiento de vida silvestre. Nos presentan una oportunidad de darle un uso alternativo a la vida silvestre de producción, ecoturismo, cacería, mascotas, ornamentales, pieles, fuente para artesanías, etcétera, ¿no? Es una manera de regular el aprovechamiento a través de tener un plan de manejo y tener monitoreo poblacional, que implica el compromiso de los dueños de la tierra y bien llegado puede llegar incluso a ser una manera de certificación de uso sustentable. Como contexto pongo la información que se tiene ahora de las sumas, ¿no? Las sumas se crean en el 97 y hasta ahora fue incluso interesante hacer esta diapositiva y un poco para hacer referencia al documento que tenemos ahora, la información con la que contamos. El mapa es de la fuente de Conavio de 2015 y son las sumas en vida libre que existen hasta el momento. Conforme información que se encuentra en la página, hay 12,000 UMAS. Aquí, y por otra fuente distinta, 8,000 pude obtener, que en vida libre son 8,384. Esto nos refleja que hasta el momento se mezclaban en el mismo paquete las sumas que realmente tienen un impacto en la conservación, en el hábitat y las poblaciones silvestres, y las sumas de manejo intensivo que no necesariamente han tenido un objetivo principal de conservación y un impacto de la misma manera. Pero lo que quería mostrarles aquí, y esto es lo que la nueva iniciativa sí trae, es la importancia de manejar por separado estos dos conceptos. Y lo que quería mostrarles con esta gráfica es que de cualquier manera, creada desde el 97 hasta ahora, pues es una cifra que sigue aumentando, ¿no? O sea, siguen creándose y existe el interés de crear las unidades de manejo, y hasta ahora, bueno, pues hay en las sumas extensivas una cobertura que es un rango grande, pero que no me queda claro si es entre 20 millones o 30 millones de hectáreas. La siguiente, por favor. ¿Qué logros han tenido y qué nos brindan y por qué son importantes? Bueno, pues ayudan a mantener la cobertura vegetal y evitar el cambio de uso de suelo. Hay casos exitosos ya, se cuenta con casos exitosos de buen manejo, en donde hay especies que se han recuperado o reintroducido. Y en estos casos, como los que aquí menciono, es el borrego cimarrón, el berrendo, venado cola blanca, y son ejemplos en los que además ha sido sumamente importante y enriquecedor la participación de diversos sectores, la academia, organizaciones civiles, etcétera, para que funcionen. Es un esquema que busca que la conservación se pague por sí misma y que implica varios beneficios sociales que van desde empleos, de tener recursos para programas de desarrollo, una oportunidad de diversificación económica, incentivan a que haya más investigación y programas de conservación y aprovechamiento en la zona. ¿Y qué mejoras son las que se requieren y que algunas de ellas son contempladas en esta nueva iniciativa? Y si no, pues deben de reflexionarse sobre ellas. Hay una necesidad. Bueno, aquí un paréntesis, en mi periodo en que estuve en la Conavio me tocó participar a 10 años de la creación de las sumas, el interés de evaluar qué efecto ha tenido realmente este instrumento en la conservación, y gran parte de la información y del análisis de
resultados de esto viene derivado de ese proceso. Quedó pendiente la evaluación en campo y ojalá que se pueda realizar para fortalecer este instrumento. Y los aspectos que deben mejorarse pues es la estandarización de métodos de muestreo y estimación de casas, tener precaución que al estar teniendo un enfoque demasiado poblacional se pierda de vista la importancia de los ecosistemas. Y uno que a mí me parece fundamental es la rentabilidad, la búsqueda de mercados, cadenas productivas, estrategias de venta y comercialización de los productos que se puedan generar en este tipo de esquemas. Y bueno, ya lo mencioné, el que las sumas intensivas se manejen por separado porque tienen un impacto distinto. ¿La que sigue? Entonces, como conclusiones, bueno, el incremento constante de UMAS a lo largo del tiempo refleja que hay una amplia aceptación de este esquema. Es un esquema que promueve el uso integral de la biodiversidad, tiene un gran potencial para impulsar la conservación de especies y hábitat y ayudar a proteger fuera de áreas naturales protegidas y funcionar como áreas de conectividad en zonas de amortiguamiento alrededor de áreas naturales protegidas, etcétera. El permitir el empoderamiento de las comunidades locales para, a partir del uso sustentable, crear incentivos económicos de mercado, pues puede permitir la conservación a largo plazo. Y pues ya es evidente que el promover el valor económico detona su conservación y recuperación. Y en este sentido no me voy a meter en esto porque hay una mesa más adelante, pero tener cuidado con incluir, y además ya la doctora Carabias algo presentó en su momento de las prohibiciones dentro de esta ley y que además de eso pueden tener pues efectos no deseados en la conservación de esa u otras especies, ¿no? Manejar este tema con cuidado. Me parece que esto. Ya. Muchas gracias, maestra Alejandra García Naranjo. Ya con aportaciones puntuales, no quisiera yo hacer un resumen de lo que ya se expuso aquí porque es muy puntual, pero hizo usted una aportación y un análisis puntual sobre el tema de las sumas ante esta nueva Ley General de Biodiversidad. Destaco algunas ideas, que las sumas sirven como un sistema de regulación, de monitoreo poblacional, hay que trabajar en la especialización de las mismas. Hay muchos casos de éxito. Propone usted una serie de mejoras muy importantes ante la oportunidad de esta nueva ley, la estandarización de muestreos y estimaciones, el tema de la protección de los ecosistemas, que no se pierda en el manejo de las sumas o en la mística de las sumas, el tema del valor económico de los ecosistemas que generan rentabilidad para la población, ya se decía de la vinculación y la integración de la población o de la sociedad hacia el ecosistema y la biodiversidad, y un tema que es que se sigue debatiendo sobre los indicadores económicos que generan los ecosistemas, y aquí pues que es claro que promueven un valor económico las sumas. Muchísimas gracias, maestra en ciencias, Alejandra García. Paso a la intervención del maestro Roberto de la Maza, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó el Diplomado de Derecho y Política Ambiental en la Universidad Iberoamericana, máster en Política y Gestión Medioambiental en la Universidad Carlos III de Madrid. Se ha desempeñado como secretario técnico de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca en la Cámara de Senadores. Fue director general adjunto de Bioenergéticos en la Secretaría de Energía y actualmente se desempeña como director de Política y Gestión Ambiental de un despacho especializado llamado Bobo Asesores Integrales. Bienvenido, Roberto de la Maza. Gracias, maestro. Muchas gracias, diputado Pichardo. Muchas gracias a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores por la invitación a participar en este foro tan importante. Yo creo que todos podemos coincidir en que esta iniciativa de Ley General de Biodiversidad que presentó la senadora Ninfa Salinas es de gran importancia porque pone de manifiesto que la agenda ambiental es importante para el Congreso de la Unión. En el tiempo que yo trabajé aquí en la Cámara de Senadores, puedo decir que la Comisión de Medio Ambiente era una de las que tenía
las mayores cargas de trabajo, de asuntos a dictaminar, y evidentemente ese sigue siendo el tenor, y con temas sumamente importantes como el expedir una nueva ley especial en la materia. También creo que el hecho de que haya sido iniciada por la senadora presidenta también subraya esta importancia, y también creo que constituye una gran oportunidad para efectivamente fortalecer el régimen jurídico en materia de biodiversidad y actualizarlo, porque es cierto, LEGEPA la tenemos desde el 88, reformada integralmente en el 96 y después con una serie de reformas aisladas, y Ley General de Vida Silvestre desde el 2000. Entonces es sano hacer una revisión. Sin embargo, hay que reconocer que estamos ante una iniciativa sumamente compleja. De entrada tiene más de 230 artículos, es muy extensa, y no creo que sea así porque Rolando haya querido gastar mucho papel. Lo cierto es que esta iniciativa aborda muchísimos temas complejos, empieza por diversidad genética, conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, que esta es materia de la Ley General de Vida Silvestre, espacios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y las zonas de restauración. Y también esta iniciativa incide directamente en dos ordenamientos vigentes, la LEGEPA, porque deroga una buena parte de su contenido para trasladarlo a esta ley y que se vuelva integral en materia de biodiversidad, y al abrogar la Ley General de Vida Silvestre. En este sentido, todos estos elementos que acabo de enumerar hacen que exista un gran interés de parte de las organizaciones de la sociedad civil, académicos, ciudadanos, que se refleja en lo que podemos ver en cuanto a las personas que están aquí en este foro, y también las que desafortunadamente no pudieron ingresar por quizás razones de espacio, pero existe ese gran interés, y yo celebro, me sumo a las menciones que se han hecho, que se haya organizado este foro y que se haya abierto la consulta en la página web de la Comisión. Creo que es una buena señal. Esta iniciativa incluye una serie de disposiciones e instrumentos novedosos para conservar y restaurar los ecosistemas, que es justamente el tema de esta mesa. Entre ellos están los corredores biológicos. Yo creo que es oportuno que esta ley los retome, porque ya están previstos en la Ley General de Vida Silvestre, pero de manera ahí perdida en el articulado, y también en la Ley General de Cambio Climático, sin que quede claro sus alcances, sin que quede claro hasta dónde llegan, para qué nos sirven. También incorpora las áreas de importancia para la conservación de las aves, que también creo que es oportuno, es un mecanismo que ha venido manejando la CONABIO. Lo que me preocupa de estos dos instrumentos es que nuevamente quedan muy sueltos. La ley no nos da mayores elementos sobre cómo funcionan, y entiendo que son instrumentos flexibles, suaves. Evidentemente no se aspira a que sean un régimen restrictivo como las áreas naturales protegidas, pero necesitamos perfilar un poco más eso, porque si no, creo que después por ejemplo, intentar reglamentar o aplicar, vamos a tener problemas. También me genera la duda de si se incorporan las áreas de importancia para la conservación de las aves, ¿por qué la iniciativa no incorporó a los sitios reconocidos o catalogados en la Convención Ramsar? A lo mejor hay una razón de peso, pero eso no está mencionado, y lo que hace pensar es que pues quizás es un poco arbitrario ese catálogo de espacios. Creo que sería necesario dar las razones para que quedaron fuera, o en su caso considerar incluirlas. Son más de 170 los sitios que están registrados como humedales. Y por último, quiero referirme a las demarcaciones geográficas bioculturales. También me parece novedoso que esta iniciativa los incorpore. Esta figura viene o se retoma de los parques naturales regionales de Francia, que empezaron a aplicar en los años 70, derivado de una reacción muy similar a la que tuvimos aquí en México con la creación de las reservas de la biosfera, o la adopción de las reservas de la biosfera. Había que contar con un mecanismo que permitiera la coexistencia de población y actividades productivas con el manejo sustentable de los ecosistemas y los recursos naturales.
A Francia le funcionó relativamente bien y tan es así que ha sido una herramienta que ha sido apropiada por diferentes sistemas jurídicos, el español, el alemán y más cercano a nosotros, Brasil, Chile y más o menos Colombia. Curiosamente, creo que 5 días antes de que se presentara esta iniciativa, la diputada Sharon Cuenca presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico para incluir la figura de los paisajes bioculturales como una categoría voluntaria de área natural protegida. La intención de esta iniciativa era, sobre todo, que estos paisajes bioculturales se reconocieran sobre la base de la aprobación de un programa local o regional de ordenamiento ecológico del territorio. ¿Por qué? Porque el origen de los parques naturales regionales de Francia es precisamente ordenar los territorios, ser un incentivo para que las autoridades locales ordenen su gestión espacial. Y eso a mí me parece que es el mayor valor agregado del tropicalizar esa figura. Recordemos que en México la mayoría de los municipios y muchas de las entidades federativas no tienen programas de ordenamiento ecológico o sencillamente no los aplican o dan los cabildazos y los cambian de la noche a la mañana. Creo que esto puede incentivar a que hagan un esfuerzo serio por ordenarse y aplicarlos. No está muy claro, esto ha generado discusiones de si debe ser un área protegida, aunque sea voluntaria, o debe ser una figura diferente, como lo plantea esta iniciativa. Y yo creo que eso hay que discutirlo. No está claro y hay que evaluar los posibles impactos que pudiera tener o inclusive desvirtuar la figura de las áreas naturales protegidas. Pero con esto quiero terminar. Me referí a 3 instrumentos. Creo que lo que se necesita es un poco de tiempo para que podamos reflexionarlos y hacer propuestas para que tengamos una ley sólida y facilitar su aplicación. Creo también que el Congreso y también el Ejecutivo tienen que cuidar el tema de aplicación de esta nueva ley, porque hay que reconocer que mucha de la polémica que gira en torno a algunas de sus disposiciones tienen que ver con que no se aplican eficazmente lo que está previsto en la Ley General de Vida Silvestre. Entonces, si no resolvemos esa parte, de nada nos sirve tener estas leyes tan modernas. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias al maestro Roberto de la Maza. Bien, si se dan cuenta, estamos ya entrando de lleno al análisis de la iniciativa que hoy estamos discutiendo y observando. Menciono algunas ideas que aquí el maestro de la Maza nos virtió. Que la ley, la propuesta en la iniciativa tiene instrumentos novedosos, tales como ya en definición los corredores biológicos, las áreas de importancia para la conservación de las aves. Aquí nos hace una serie de anotaciones el maestro de la Maza, como por ejemplo en el tema de las áreas de importancia para la conservación de las aves, ampliar el catálogo de conceptos de las áreas a contemplar. En el tema también de una propuesta de instrumento novedoso que tiene esta iniciativa, es las demarcaciones geográficas bioculturales, y reflexionaba bien el maestro de la Maza que deben de ser un instrumento de ordenamiento territorial. Y ustedes conocen el mapa allá afuera, el municipal, que como bien decía y subrayaba el maestro de la Maza, es muy desordenado, poco obediente, y coincido plenamente, y no lo he escuchado una vez, sino seguramente todos como mexicanos hemos referido a decir, tenemos leyes maravillosas en México, pero con poca implementación, con poca aplicabilidad, y hay que cuidar, y en ese sentido que sea realmente instrumentos que se puedan aplicar en campo. Inclusive, pues, siempre hemos dicho en la Cámara que a veces la Secretaría de Hacienda es un gran legislador, porque muchas cosas que nosotros imaginamos o que ustedes imaginan y que se traducen en leyes, luego son detenidas por la Secretaría de Hacienda porque tienen implicaciones financieras severas. Entonces, bueno, creo que este foro y estas mesas de reflexión sirven para que logremos leyes modernas, sí, pero que sean aplicables. Paso para leer también muy breve
la semblanza de la licenciada Naid Velasco Ramírez, que es maestrante en la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro de la Comisión de Derecho Ambiental y de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la IUCN. Bienvenida, futura maestra. Bueno, también tiene aquí, que desde 2005 trabaja en temas de derecho ambiental, derecho al acceso a la información, derecho a la participación, derecho al acceso a la justicia y derecho humano al agua en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA. A la fecha coordina la gerencia de investigación de CEMDA y trabaja en proyectos relacionados con la implementación del derecho humano al agua, la participación justa de los beneficios por acceso a recursos genéticos y biológicos. Sea usted bienvenida, licenciada Velasco. Hola, buenas tardes. Mando un saludo y una disculpa del director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el maestro Gustavo Alanís, quien por motivos de trabajo no pudo estar, y vengo en su representación. Quisiera comenzar mi breve intervención retomando la idea que ha dicho Roberto respecto a la eficacia de la ley y que ha sido también retomada por el diputado Pichardo, puesto que desde la experiencia que tenemos en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, un factor fundamental para poder tener una ley eficaz es la aceptación social que pueda tener el contenido de dicha ley. En ese sentido, agradecemos el espacio que nos ha brindado la Comisión de Medio Ambiente y creemos que este es un foro que puede ser replicado para seguir escuchando todas aquellas inquietudes de todos los sectores y todos los actores involucrados en la gestión y en la conservación de la biodiversidad. Puesto que estamos en la mesa justo de espacios prioritarios para la conservación, me voy a enfocar solo en 3 puntos de las áreas naturales protegidas que, como ha sido mencionado, es uno de los instrumentos tradicionales para la conservación in situ, que ha sido regulado desde la LEGEPA y que desde nuestro punto de vista ha sido débilmente regulado y retomado por la iniciativa que hoy se analiza. De manera específica, como ya se ha señalado en la mesa precedente, creemos que si bien una ley de biodiversidad debe retomar todas las directrices y los lineamientos y políticas de vanguardia que ahora se discuten en el contexto internacional, es decir, Protocolo de Nagoya, CDB y directrices que derivan de estos instrumentos, al tiempo que nosotros estamos aquí sentados viendo cuál es la mejor manera de conservar a través de las áreas naturales protegidas, en el seno de organismos de Naciones Unidas, también se están reuniendo para discutir cuál es la relación entre la biodiversidad y los derechos humanos y las áreas naturales protegidas y los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas. En ese sentido, creemos que la iniciativa que hoy analizamos, si bien debe ser, y vemos que lo refleja, una ley o una iniciativa que intenta tener un espíritu transversal e intersectorial, también debe ser pasado por el enfoque de derechos humanos, porque así lo mandata la Constitución Política en el artículo 1 y porque así es como se están dando también las discusiones en el contexto internacional que previamente mencioné. Para esto sabemos no es cosa sencilla, sabemos que el tema de biodiversidad nos tiene aquí sentados a todos nosotros ahora, pero los 3 puntos con los que quisiera proponer que sea mejorado este texto son los siguientes. En primer lugar, creemos que el texto debe contener autorizaciones o restricciones claras respecto a las actividades que pueden o no pueden permitirse dentro de las áreas naturales protegidas dentro de sus distintas categorías, de forma que no se comprometa el objetivo para lo cual fue creado cada una de estas áreas naturales protegidas. Es decir, en ese sentido, organizaciones internacionales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha emitido múltiples guías y buenas prácticas que mencionan, por ejemplo, que es idóneo que no se permitan actividades extractivas dentro de ciertas categorías de áreas naturales protegidas. Y con esto me refiero a actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, pero también de minería, entre otras. El segundo punto es que sabemos que las áreas naturales protegidas, su mayor esfuerzo de regulaciones en torno a la biodiversidad y los recursos naturales, pero también sabemos que en ellas habitan comunidades y pueblos, a veces indígenas, a veces no.
En todos los casos creemos que los mecanismos de gobernanza deben ser mejorados también en el texto de esta iniciativa, es decir, que los derechos de acceso a la información y derecho a la participación sean culturalmente adecuados, no solo que se transcriban como ha sido, digamos, desde la LGPA regulado y que así fue pasado el texto, sino que desde ahorita podamos prever y podamos cumplir con estos derechos, sobre todo considerando que en México también tenemos un principio de pluriculturalidad y que día a día se hace más presente al tratar de implementar distintos desarrollos, no solo acciones de conservación. Y por último, el último punto que quisiéramos resaltar es que estamos conscientes de las dificultades que enfrentan los servidores públicos para hacer operativas las áreas naturales protegidas. En este caso nos referimos específicamente a la CONAMP y quisiéramos ver reflejado en el texto de la iniciativa instrumentos económicos y financieros que ayuden a las áreas naturales protegidas a establecer fondos o fideicomisos locales o regionales que ayuden a una mejor administración y manejo de estas áreas, de forma que, digamos, a través del proceso, desde la creación, la participación, la administración y la gestión, podamos cubrir toda la cadena y que efectivamente cumplan con sus objetivos. Gracias. Agradezco a la licenciada Velasco las puntuales aportaciones, hago una brevísima reseña en donde habla de que las leyes tienen que estar diseñadas también de forma eficaz y con sumo énfasis hace un análisis sobre las áreas naturales protegidas que deben de incluir un enfoque de derechos humanos. En este concepto propone 3 puntos. Que la actual iniciativa mejore o que refuerce los conceptos de restricciones y autorizaciones dentro de los usos de las áreas naturales protegidas, los propósitos, que conserven los propósitos para los cuales fueron creadas, por ejemplo, el tema de las actividades extractivas dentro de las áreas naturales protegidas. Propone también que se mejore los mecanismos de gobernanza al interior de las áreas naturales protegidas, por ejemplo, también con el tema de derechos humanos, el acceso a la información. Y también, por último, propone instrumentos económicos específicos y financieros específicos in situ en los lugares para mejorar la situación de la actividad de los propios funcionarios, de los propios pobladores cercanos a las áreas naturales protegidas y sus efectos colaterales. Bien, paso a dar lectura a también la breve semblanza del biólogo César Sánchez Ibarra, quien es director de representatividad y creación de nuevas áreas naturales protegidas de la CONAMP. Biólogo por la UNAM, cuenta con maestría en políticas públicas por la Universidad de Barcelona, España, y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social y otra en Derecho por la UNAM. Desde hace 13 años es director de representatividad y creación de nuevas áreas naturales protegidas, donde ha participado y dirigido las últimas 34 declaraciones de áreas naturales protegidas de competencia de la Federación. Ha sido representante del Gobierno de México ante diversas agencias de cooperación internacional, el Banco Mundial, la GEF, la GIZ, entre otras, la Embajada de España y ante el Gobierno de Estados Unidos, de América y de Canadá. Bienvenido sea usted, biólogo César Sánchez. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecer a la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República, en nombre de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, sin el ánimo de ser repetitivo, pero efectivamente desde la CONAM celebramos estas iniciativas que sin duda, como se ha mencionado en las mesas que nos antecedieron, fortalecen el desarrollo de las agendas y de las políticas nacionales para llamar la atención respecto a la importancia de la biodiversidad que tiene para nuestro país.
La relevancia que tiene México ante el mundo ha quedado demostrada, ya se han presentado aquí los datos, es del conocimiento de todos nosotros que es una agenda que sin duda tiene que estar en constante evolución. Mencionaba el maestro Roberto de la Maza, efectivamente quienes hemos tenido la fortuna en más de 3 décadas de participar en esta evolución desde la LEGEPA con sus reformas 88, 96, 2000, 2005 y sus recientes incorporaciones 2008, 2010, desde la perspectiva de áreas naturales, y que si ustedes me lo permiten por el tema del tiempo de estos 7 minutos, me concentraré exclusivamente en materia de áreas naturales protegidas. Darles un saludo de parte del licenciado Alejandro del Mazo Maza, comisionado nacional de áreas naturales protegidas. Es de especial interés para la CONAM aportar ideas para mejorar estas iniciativas y participar en el proceso, y también celebrar estos foros, toda vez que en la historia de la agenda ambiental de nuestro país siempre hemos visto que se ha visto fortalecida por la participación de las organizaciones de la sociedad civil y por la participación de la academia. Me parece que a diferencia de otros países, el movimiento ambiental en México siempre ha sido destacado y siempre ha permitido que en el ámbito legislativo, en el judicial y también por supuesto desde las instancias del Ejecutivo, ha sido relevante la aportación de ideas de la sociedad. Por lo tanto, agradecemos su presencia el día de hoy aquí. La siguiente, por favor. Rápidamente, en el ámbito del contexto, y toda vez que aquí hay un altísimo nivel de especialistas, voy a ser muy breve en la parte del contexto. Pero efectivamente en el mundo se conoce y se reconoce que son las áreas naturales protegidas la piedra angular para la conservación de la biodiversidad. ¿Y por qué? Pues efectivamente por las características, por cómo se confeccionan y lo que aportan en términos de territorialidad, de manejo, fortalezas en su gestión, fortalezas en su aplicación, en términos de personal, de claridad quizá, y de la robustez jurídica que tienen estas declaratorias. Están claramente definidas, se gestiona de forma permanente y en constante evolución con los usuarios y con los habitantes de la tierra, y por supuesto también de cierta medida la sociedad ha sido el instrumento al que más reclama respuestas y resultados en términos de su aplicación. La siguiente, por favor. Hoy, rápidamente, como ustedes saben, tenemos 181 áreas naturales protegidas que representan más de 90 millones de hectáreas en nuestro territorio, pero también, como ustedes saben, más allá de las 6 categorías federales que tenemos como competencia en la federación, recientemente en 2008 se ha incorporado la categoría de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. ¿Y por qué lo menciono? Porque en esta nueva iniciativa que vemos se amplía este concepto de una mayor participación voluntaria de la sociedad desde los espacios privados en la agenda de conservación. Me parece que tendremos que seguir privilegiando y dando estas oportunidades para fortalecer estos instrumentos. En el caso de las ADBCs, para los escasos 8 años que tiene, han evolucionado de una manera muy dinámica y muy asertiva. Sin embargo, tenemos como responsabilidad la sociedad en su conjunto y me refiero al Poder Legislativo y al Ejecutivo para dotar de los instrumentos humanos y financieros que nos permitan seguir potenciando estas nuevas modalidades de conservación que han probado son exitosas. La siguiente, por favor. Y para muestra, no sé si es mi monitor o ustedes lo alcanzan a percibir, pero de los estados con la más alta biodiversidad en nuestro país, me estoy refiriendo Chiapas, Oaxaca, Guerrero, son esquemas donde ha tenido un éxito muy importante por el tema de la presencia de pueblos y comunidades indígenas. Y en ese sentido, esta
pluriculturalidad de la que se habló hace un momento y los nuevos alcances que la propia Constitución ha dado y en el ámbito internacional también que se ha reconocido de los derechos a los pueblos indígenas. No quiero ser omiso también en señalar que la fortaleza de estos instrumentos, tanto los voluntarios como el régimen estricto de áreas naturales protegidas en términos de protección, nos obligan a las instancias, y así nos lo ha señalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos el año reciente pasado, en la recomendación 026 y 027, respecto de la necesidad de que estos espacios tengan claridad en sus reglas, en su aplicación territorial, en su derecho al consentimiento libre, previo, informado de los habitantes que están allá y al resguardo respecto del uso que tienen al acceso de los recursos naturales respecto de sus tradiciones. Esto evidentemente, como se mencionó por mis compañeros panelistas que nos anteceden, hace altamente compleja la aplicación y el proceso para la conformación de nuevas áreas naturales protegidas y poder plasmar y ser efectivos en la gobernanza actual de las que administra la Comisión. La siguiente, por favor. Rápidamente, en materia de cobertura, no dejaría yo de señalar que más allá de la importancia que tienen las áreas, no hay que perder de vista la potestad que tiene el Estado para dirigir una política con un sentido, porque si bien es muy importante la participación voluntaria de la sociedad en los instrumentos privados, también lo es el régimen del Estado para conducir una importancia respecto de la relevancia que tienen muchos de estos ecosistemas en la aportación a los esquemas productivos, y aquí yo quisiera incorporar un concepto como nos lo ha señalado el licenciado Pichardo, en el sentido de configurar la agrobiodiversidad y considerar la agrobiodiversidad y los paisajes bioculturales en estas nuevas modalidades o herramientas que percibe y que concibe esta nueva Ley General de Biodiversidad. La siguiente, por favor. El liderazgo de México en materia de áreas naturales protegidas en América Latina está aprobada. La propia Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior de la Federación, participó con 12 países en lo que conocemos como el INDIMAPA. La siguiente, por favor. En estos 12 países, México salió calificado con los estándares más altos en Latinoamérica. La que sigue es un documento público al que todos podemos acceder. De la diferencia del 2014, la siguiente al 2015, ustedes pueden ver cómo transitó, la siguiente por favor, hacia un esquema de mejora en la efectividad de las áreas naturales protegidas. ¿Y por qué traemos este tema? Por lo que se mencionó y realmente sin que hubiéramos compartido formas de pensar y saberes con la licenciada de SEMDA, efectivamente coincidimos en que no solamente se trata de innovar en incorporar nuevos esquemas, sino como sociedad ser responsables en que tendremos que medir la efectividad de estos instrumentos. La siguiente, por favor. Y la siguiente, por favor. Y aquí, en primera instancia, algo que ya se ha mencionado y no quiero ser repetitivo, efectivamente coincidimos ampliamente con la materialización del protocolo de Nagoya en la incorporación en su legislación en México. Uno de los temas con los que la CONAM, en coordinación con la CONABIO, hemos trabajado en diversas ocasiones. No me voy a extender porque sé que aquí está la representante del punto focal en México, la maestra Eda Fernández, y seguramente ella detallará más este tema, y ya se ha mencionado por los panelistas que nos antecedieron. La siguiente, en el tema de la conectividad, que también celebro que lo haya mencionado CONABIO en esta mesa. Es fundamental la complementariedad de los distintos instrumentos, de tal manera que nos permitan mantener los procesos ecológicos, como nos mencionó la maestra Julia Carabias, y también contribuyen no solamente a dejar pequeños espacios o grandes espacios desconectados.
Yo aquí quisiera llamar la atención también de todos nosotros para reflexionar y voltear a ver nuestros mares y nuestros océanos. Y me refiero al conocimiento de la biodiversidad. Si revisamos de las 2.600 especies de la norma, habrá que revisar cuántas de estas especies son marinas y cuántas de estas especies marinas están en riesgo. Si bien es cierto, hoy nuestro país ha mantenido desde las agendas de transversalidad un uso intensivo de nuestros recursos pesqueros, tendremos que revisar cuántas o cuáles de estas especies o qué artes de pescas o qué pesquerías están poniendo en riesgo nuestra biodiversidad. Entonces, el llamado es un poco a revisar si estos corredores biológicos, corredores ecológicos o como se ha mencionado de parte del maestro Pedro Álvarez y Casa, demarcaciones ecológicas culturales, tienen estos componentes y estos incentivos que nos permitan conectar no solamente los ecosistemas terrestres, sino la interacción terrestre-marina y nuestros mares y nuestros océanos. La siguiente, por favor. Respecto de la relevancia que tienen las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, y subrayé el tema del concepto de la voluntad, es importante. La siguiente, por favor, con esto voy a concluir. La siguiente, por favor, ya no me voy a detener por el tema del tiempo, les pido una disculpa. En la iniciativa también se hace énfasis respecto de la implementación de las actividades productivas en la zona de influencia de las áreas naturales protegidas. También la senadora Ninfa Salinas y la maestra Julia Carabias lo refirieron. Por supuesto, hay una coincidencia de nuestra parte de que esto tiene que ser una realidad. Tenemos que transitar e incidir en procesos donde la modalidad o las restricciones o limitaciones que el área natural protegida tiene a su interior puedan impactar de manera positiva en su periferia. La siguiente, por favor. La siguiente. Con esta lámina termino. Si bien el comportamiento de la superficie de áreas naturales protegidas respecto de la importancia que la sociedad le ha dado en México ha tenido un crecimiento exponencial, como ya se mencionó aquí por la licenciada de SEMDA, también se requiere fortalecer las instituciones con un presupuesto corresponsable, con dotación de personal para dotar estos espacios, y si estamos pensando en incorporar nuevas modalidades, nuevos esquemas o nuevos instrumentos, tenemos que prever que podamos también contar con estos presupuestos y estas capacidades. Respecto a la participación también de las entidades federativas y los municipios, toda vez que efectivamente, como se ha señalado, muchas veces se considera que el tema de la biodiversidad sigue siendo de competencia de la federación y los estados y los municipios se mantienen alejados de su importancia, a pesar de que mantiene esquemas productivos locales muy importantes en materia de mitigación de la pobreza y de distribución de la riqueza. Muchas gracias. Muchas gracias al biólogo César Sánchez. En poco tiempo virtió una cantidad importante de conceptos basados principalmente en lo que es áreas naturales protegidas y, como él bien define, piedra angular para la conservación y protección de los ecosistemas. Menciona que hay 6 categorías hasta el momento contempladas desde la Federación, una nueva que ya se integró hace poco, con quien hemos visto resultados impresionantes en poco tiempo. Y alguna vez, hace poco hubo un foro de áreas destinadas voluntariamente a la conservación en la Cámara de Diputados y sorpresivamente nos llevamos, los que pudimos asistir al foro, la grata sorpresa de la cantidad de ya kilómetros que están bajo este esquema nuevo. Toca el tema de fortalecer los sistemas de participación social y económicos dentro de las áreas naturales. En estas nuevas modalidades también abre el espacio para nuevos conceptos como son las áreas de biodiversidad, las demarcaciones bioculturales, y haciendo sintonía con los panelistas,
hace referencia a que hay esquemas de mejora dentro de las áreas naturales protegidas que tienen que ver directamente con el involucramiento de la sociedad, la gobernanza y el constante monitoreo de la efectividad de estas modalidades en cada una de las distintas partes de la geografía nacional. Habla que en la iniciativa, como cosas a destacar o asuntos a destacar, está ya la visión de las áreas marítimas, en donde hace una reflexión puntual del trabajo que nos resta por hacer para conservar estas áreas tan importantes para la ecología y para nuestro país. Y también con toda puntualidad habla también de la propuesta que hay en la iniciativa sobre la visión de incrementar las actividades protegidas al interior de las áreas naturales protegidas como un mecanismo de mejora y de autorregulación. También habla del tema presupuestal, que para todos es claro que cuando hay recortes presupuestales, una de las áreas más afectadas siempre es el tema del cuidado del medio ambiente y de la falta de sintonía y corresponsabilidad que haya a nivel estados y municipios, en donde ahí este grupo y a lo mejor de alguna forma esta ley general podría mandatar que hubiera cambios, siendo una ley general, una ley paraguas, podría mandatarse cambios para que en las constituciones estatales pudiera haber nuevos incentivos económicos para los presupuestos que tienen que ver con la materia. Muchas gracias, biólogo Sánchez. Cedo la palabra ahora al biólogo Víctor Sánchez Sotomayor de CONAMP, que también me manda dos líneas de su actividad personal. Actualmente es director de Área Natural Protegida de la Flora y Fauna Valle de Cirios y ha participado en varias publicaciones como Genética de la Conservación del Berrendo. Muchas gracias, biólogo, y disculpe usted que tengo tan escueta información. Ahí está, bueno, sí, bueno, probando. Muchas gracias, diputado Pichardo. Pues bueno, en realidad tengo más o menos un poco más de 30 años dedicados a la conservación, 20 años trabajando en la CONAMP y pues el punto de vista que quiero aportar en esta ocasión, si me lo permiten, es justamente pues esta visión práctica de la utilización de ciertos instrumentos y de la propia legislación en la administración y en el manejo y la gestión de los recursos naturales de las áreas naturales que están contenidos en las áreas naturales protegidas. Es importante mencionar, ¿verdad?, que pues por mi parte yo celebro justamente esta iniciativa de la senadora Salinas en este sentido, dado que me parece que es pertinente la ley propiamente, es un momento adecuado, es decir, nunca hay un momento apropiado, ¿verdad? Pero ¿verdad? Como todos los demás coyunturales en las que otras leyes han sido aprobadas o gestionadas a través de diferentes iniciativas, pues bienvenida, ¿no? O sea, a mí me parece que esto puede enriquecer muchísimo un aspecto fundamental que es la conservación de la biodiversidad y pues de la cual justamente pues dependemos, ¿verdad? Toda la humanidad y que hasta ahora, pues, de un modo u otro, a pesar justamente de una gama de instrumentos jurídicos, ¿verdad?, que se han presentado a través de la historia, ¿verdad?, buscando justamente la conceptualización
de los avances, de los conocimientos científicos, ¿verdad? Aterrizarlos en términos de legislación, de una forma práctica de hacer legal la utilización de la biodiversidad, como fue el caso justamente de la Ley General de Vida Silvestre, ¿no? Que veníamos justamente de una Ley Federal de Caza con 18 artículos, ¿verdad? Muy escueta, que ya a la altura de, pues, del año 2000 pues era lo que teníamos, ¿no? Es decir, en términos de manejo de, pues específicamente de la biodiversidad, ¿verdad? Dado que esto en esta coyuntura, justamente la Ley General de Vida Silvestre se presenta en el año 2000, ¿verdad? Aparece un enfoque nuevo de gestión en donde justamente el aprovechamiento, el manejo, la gestión de la vida silvestre tiene una forma, ¿verdad?, de que todo la sociedad que busca manejar, usar o interactuar con la vida silvestre está legalizada, ¿verdad? O sea, a través de justamente de la ley de vida silvestre. Me refiero justamente a ese ejemplo. Entonces, a mí me parece que esta ley actualmente, pues la Ley General de Biodiversidad sí recibe y sí aglutina y sí retoma no solamente lo que está contenido en las leyes de la materia y todo el marco jurídico que hay al respecto, sino que aporta nuevos conceptos, es decir, no nuevos conceptos que en un momento determinado se les pudo ocurrir a alguien, ¿no?, sino conceptos que han venido madurando justamente a través del ejercicio, ¿verdad?, de todos estos instrumentos, ¿verdad?, legales y de otro tipo administrativo también, ¿verdad? A mí me parece que es una ley que luminosa en muchos aspectos. Probablemente falten muchos otros aspectos por considerar, pero a mí me parece que en términos de evolución del sistema jurídico y de su pertinencia en el manejo de los recursos naturales en las áreas naturales protegidas, pero en otras categorías también plasmadas en la ley, pues me parece que sí está dando un brinco, un salto cuantitativo. A mí me gustaría, por ejemplo, pues que saltara a otros, digamos, a otros niveles, ¿verdad? Por supuesto que estamos requiriendo, como es la actualización de la ley en términos de la vinculación de las opiniones de las direcciones de áreas naturales protegidas y las direcciones regionales a pues los resolutivos de impacto ambiental, a los resolutivos de cambio de uso del suelo, a los resolutivos en todos aspectos, ¿verdad?, asociados al uso de estos espacios y el uso de la biodiversidad. Entonces, yo creo que me gusta mucho, ¿verdad?, que se haya podido plasmar todas estas nuevas categorías y retomar las anteriores. Es importante que avancemos, ¿verdad?, que evolucionemos, que cambiemos y que busquemos estas nuevas figuras, porque pues es útil y necesario para la biodiversidad el que se actualice esto, ¿verdad? Y sobre todo, pues que la ley en sí misma trae el tema justamente de la biodiversidad y hace una mención destacada de un marco jurídico para un término complejo, ¿verdad? Es importante subrayar, ¿verdad?, que es un tema complicado, ¿verdad?, y que es decir, la conceptualización de todos los elementos de la biodiversidad resisten o se resisten en cierto modo a eso, a la conceptualización. Pero este es un buen ejercicio, a mí me parece que retoma justamente los conceptos no solamente que han surgido de la praxis, ¿verdad?, en el manejo y la gestión de las áreas naturales protegidas, cualquiera que sea su categoría, sino que aborda, realmente o pone en perspectiva una cuestión de la mayor trascendencia, que es el uso o de los recursos justamente de uso compartido, ¿no?, y la gestión colectiva de esto, ¿no? Este tema justamente, ¿verdad?, es lo que ha permitido a la humanidad evolucionar, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, existan desde la antigüedad
digamos, esquemas de manejo de pastizales, de los recursos de los ríos, de los acuíferos, de las zonas de pesca, de los recursos pesqueros, de los bosques y de las selvas y de los desiertos, ¿verdad? Justamente está enfocado en la ley de esta manera para efecto de que brinde a la sociedad los elementos de riqueza, ¿verdad? Y de bienestar a los que puede contribuir justamente la biodiversidad de una manera apropiada, racional, ¿verdad? Que permita justamente la incorporación de todos estos grupos sociales que pues requieren justamente de una pues de alicientes económicos de todo tipo para efectos de salir de sus problemas económicos y de su nivel de subsistencia. Entonces, bueno, pues yo celebro así en síntesis, ¿verdad?, la iniciativa, y claro, pues tiene un montón de cuestiones que pueden ser criticables, ¿verdad?, desde un cierto punto de vista, pero a mí me parece que sí fortalece, ¿verdad?, justamente el marco jurídico, y que eventualmente, ¿verdad?, sí justamente todos estos comentarios que son vertidos dentro de la consulta son analizados y puestos en perspectiva dentro de la estructura misma de la ley, pues vamos a tener un instrumento de gestión apropiado, moderno, y realmente pues que le permita a la sociedad mexicana dar el brinco, ¿verdad?, buscar digamos, dejar atrás modelos que son anacrónicos, ¿verdad?, que ya pasaron a la historia, pero retomar justamente la historia, y justamente la historia, ¿verdad?, en términos de plataforma, nos permita impulsar esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias, biólogo Sánchez Sotomayor. Algunos conceptos vertidos. Él analiza y reflexiona sobre la iniciativa diciendo que es una evolución necesaria en la que se aglutina y se retoman el marco jurídico actual y se aportan nuevos conceptos y mejoras de los instrumentos actuales. Una propuesta puntual que hace es que a él le gustaría ver que se actualizara en la vinculación de las instituciones responsables en los temas de la opinión de impacto ambiental, se mejorara y se reforzaran estas opiniones y estos esquemas de opinión, y los cambios en los usos del suelo, por ejemplo. Pero ve que en general la iniciativa abre puertas para que la sociedad tome un papel más directo, más responsable, con nuevos mecanismos de vinculación de las sociedades, de los ecosistemas. Muchas gracias, biólogo. Y cedo la palabra para la última intervención al ingeniero Trinidad Benavides García, quien es vocal del Consejo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, presidente de la Comisión de Ganadería Diversificada y Servicios Ambientales, y presidente y fundador de la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados, Creadores de Fauna. Bueno, sí, adelante, gracias. Inicio dando gracias a Dios que nos permite estar aquí el día de hoy con la intención de analizar y enriquecer la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad para lograr objetivos que le agraden a Él, y sobre todo cuando regeneremos lo que Él creó, y más aún cuando sean para beneficio principalmente de sus hijos, los que viven en el sector rural de México. Los ganaderos de México, por mi conducto, felicitamos a la senadora Ninfa Salinas Sada por haber presentado esta iniciativa para que México pueda contar con una Ley General de Biodiversidad de gran visión, porque también en este tema debemos ser vanguardistas, y para lograrlo debe ser enriquecida con el sentir
y la capacidad de acción de los verdaderos actores en el tema tan importante, y me refiero a los propietarios o legítimos poseedores de las tierras, los cuales serán los únicos capaces de regenerar este recurso. Esta ley deberá incluir desde su objeto, en su política nacional y en su estrategia nacional, el otorgarle los derechos de aprovechamiento sustentable sobre la biodiversidad, con excepción de la genética, a los propietarios o legítimos poseedores de las tierras donde se distribuye este recurso, así como los instrumentos económicos a quienes demuestren generar los servicios ambientales y la biodiversidad, que es uno de ellos, porque esta ley debe ser complementaria y se debe articular con la Ley General de Cambio Climático. Y si el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ya mide las emisiones de gases tipo invernadero y está encargada también de medir la mitigación ambiental, que nosotros proponemos que sea a través del contenido de materia orgánica en los suelos, consideramos también que este instituto debe aparecer en esta iniciativa de biodiversidad. Agradezco a la senadora Ninfa Sada y al licenciado César Rivas, secretario técnico de esta comisión, por su invitación a participar en la mesa titulada Conservación y Restauración de Ecosistemas, Nuevos Paradigmas. Debo empezar reconociendo que siempre que hacemos cosas o acciones contra la naturaleza, tendremos que pagar las facturas de los costos para intentar remediarlas. Pero cuando actuamos de la mano de la naturaleza, los frutos que cosechamos son positivamente buenos y sustentables por tiempo indefinido. Por lo anterior, y sabiendo que los seres humanos hemos contaminado y destruido gran parte de los ecosistemas, es indispensable partir sabiendo y entendiendo cómo evolucionaron los ecosistemas. Es indispensable partir de esto. Y aquí cito a Alan Savory, creador de la filosofía del manejo holístico de los recursos, quien lo explica y lo ha demostrado en muchas partes del mundo, y menciona que, exceptuando a los polos que están cubiertos de hielo, en este planeta evolucionaron dos grandes ecosistemas, uno de humedad constante o estacional, con altas precipitaciones anuales donde prosperan bosques y selvas. Los animales viven en pequeñas familias principalmente y los grandes predadores son solitarios, y en el cual las mejores herramientas para regenerar la biodiversidad son los pastoreos silvopastoriles planeados para lograrlo, o el descanso. Y el otro gran ecosistema es el de lluvia errática o baja precipitación anual, donde prosperan pastizales, semidesiertos y desiertos. Los animales vivían en grandes manadas de herbívoros y los predadores vivían en familias o manadas que los mantenían en constante migración, solo podando los pastizales y dejándolos recuperarse, pero a la vez colonizando con bacterias y minerales el suelo y enriqueciéndolo con el carbono orgánico almacenado en el suelo, mientras la fotosíntesis de los pastizales cosechaban el CO2. Esto hacía que los suelos ricos en materia orgánica y carbono orgánico cosechaban y almacenaban en el suelo el agua de las lluvias, pues 1 centímetro de carbono orgánico almacena 30 centímetros de agua, y por ello había muchos manantiales y ojos de agua que ya desaparecieron. Angadi, convencido de esta sabia explicación de cómo evolucionaron los dos grandes tipos de ecosistemas, y como la mayor parte de las sumas de nuestros socios están en zonas de pastizales o de lluvia errática, ya le planteamos al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático un programa de regeneración de suelos en UMAS a través del esquema de sumideros, teniendo como estrategia principal el poder replicar a escala en cada UMA lo que sucedió en Norteamérica con las grandes manadas de bisontes y berrendos,
mantenidas en constante migración por la presión de los pieles rojas y los lobos, demostrado también por el señor Ian Mitchell Innes de Sudáfrica, donde él logró incrementar en más de un 600% la cantidad de ganado bovino, así como también aparecieron de nuevo manantiales que ya no se secan en épocas de estiaje. Por ser este un foro de análisis a la iniciativa de biodiversidad y dado que ésta propone absorber a la Ley General de Vida Silvestre y el capítulo de la LEGEPA concerniente a las áreas naturales protegidas, los ganaderos consideramos que es una gran oportunidad, por un lado, para eliminar las prohibiciones de aprovechamiento sustentable a la Ley General de Vida Silvestre en el título tercero, porque ya sabemos que cuando algo se prohíbe, pierde su valor, y lo que no vale, nadie lo cuida. Es muy importante que aquí hablemos de esquemas, de vedas o de suspensiones de aprovechamiento temporales para lograr la recuperación de las especies que puedan requerirlo. Así como corregir las reformas que le han hecho a esta ley y que afectan a los dueños de las tierras y no benefician en nada a la fauna silvestre. Y por otro lado, corregir los dos vicios de origen con que fueron concebidas las áreas naturales protegidas en la LEGEPA. El primer vicio es de origen ecológico, porque si los dos grandes ecosistemas evolucionaron sin tener zonas núcleo y zonas de amortiguamiento, y evolucionaron o fueron creadas para beneficio de los hijos de Dios que ahí viven, ¿por qué en esas áreas se prohíbe o limita el aprovechamiento sustentable? El segundo vicio es de orden jurídico, porque la Constitución, de la cual estamos festejando sus 100 años, en su artículo 27 describe que la nación ha tenido y tiene el derecho de transferir el dominio de las tierras a los particulares para constituir la propiedad privada, ejidal, comunal o de pequeña propiedad. Y también describe que para adquirir el dominio se deben cumplir prescripciones, y la primera dice: solo los mexicanos pueden adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones. La biodiversidad es una de ellas. Y si la nación, a través de la Constitución, que es ley primaria, nos transfiere el dominio, ¿cómo es que la LEGEPA prohíba y esta posible ley también nos puedan arrebatar el derecho de aprovechar sustentablemente lo que es de nuestra propiedad, prohibiendo y limitando dicho aprovechamiento en las zonas núcleo y las zonas de amortiguamiento? Y lo que es peor es que las áreas naturales protegidas en estos ecosistemas de lluvia errática, al prohibir o limitar el aprovechamiento, está degradando y desertificando estas zonas. Canadá y Estados Unidos también tienen esquemas similares, con la gran diferencia que las tierras que les interesan para proteger las compra el gobierno y son de propiedad federal o estatal y las administran, mientras en México la mayor parte de las tierras de las áreas naturales protegidas son de propiedad particular y siguen pagando sus impuestos los propietarios y constitucionalmente siguen siendo propietarios, pero pueden ser multados o cuando menos asustados por los administradores de la CONAM si hacen algún tipo de aprovechamiento prohibido por la LEGEPA. Es importante mencionar que el esquema de la UMA, al darle el derecho de aprovechamiento sustentable de la vida silvestre a los dueños o legítimos poseedores de las tierras, los hizo sentir el valor de este recurso y por lo tanto interesarse en cómo manejarlo, y como resultado se frenaron los desmontes, pues sin hábitat adecuado no hay fauna silvestre, y el proceso de extinción de fauna que se vivía en México desde 1952 no solo se frenó, sino que se revirtió, porque gracias a su valor le han estado repoblando ecosistemas de donde ya se habían existido varias especies de interés cinegético principalmente. Los ganaderos no nos conformamos con el término tan trillado de conservación,
cuando sabemos que en la gran parte de nuestros ecosistemas ya perdimos la biodiversidad y son suelos desnudos, y hablar de conservación sería conservarlos así. Nosotros proponemos el término regeneración y no vamos a convencer a nadie de llevar a cabo estas acciones ni por teoría ecológica ni por romanticismo, pero si les damos estímulos económicos en esta ley a quienes demuestren lograrlo, vamos a revertir la desertificación en la que estamos inmersos. Uno de los objetivos de esta iniciativa deberá ser también que todas las empresas que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores y que sean contaminadoras, sean las que se comprometan a comprar los proyectos de mitigación ambiental o sumideros y a la regeneración de la biodiversidad. Consideramos que debemos ser creativos y no depender de recursos internacionales para resolver la mitigación ambiental y la regeneración de la biodiversidad en nuestro país, aunque si se consiguen serán bienvenidos. También debemos incluir sanciones a quienes envenenen los suelos con herbicidas, insecticidas o fertilizantes químicos que afecten o destruyan a la biodiversidad de los suelos, así como las acciones que afecten a la biodiversidad, tanto del suelo, de la flora o de la fauna. Los ganaderos ya hemos hecho, a través del licenciado Cañas, algunas observaciones y propuestas, como la de incluir otro artículo transitorio para que se respeten los convenios por medio de los cuales Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California ya manejan la vida silvestre en esas entidades y que las quieren seguir manejando. Un servidor convocó en Monterrey a estas entidades y asistieron todos muy preocupados por esta iniciativa. Esperemos que los miembros de esta comisión y su área técnica nos permitan dar seguimiento a esta iniciativa y enviar las propuestas que consideremos deban ser incluidos para enriquecer este documento y que plasme las oportunidades, principalmente para los dueños de las tierras, por regenerar este recurso y que lleve a México a ser líder mundial en este tema. Dios les bendiga y les siga bendiciendo todos para que trabajando juntos lo hagamos bien por México. Muchas gracias. Señor ingeniero Trinidad, ahora sí me puso usted en aprietos. Bueno, primera cuestión que destaco es la pasión y el conocimiento de fondo de la relación de la ganadería sustentable y su entorno económico, una serie de propuestas muy destacadas. Cito un par, porque la velocidad y la pasión y quererlo escuchar con mayor detalle, perdí eficacia en el apunte. Pero bien menciona usted que hay que incorporar al INEC dentro de la iniciativa, sobre todo para reconocer el valor de los ecosistemas, de los suelos, y pide usted aquí como una propuesta puntual que se eliminen o se reconsideren las vedas sobre los aprovechamientos sustentables, principalmente en las zonas de núcleo y de amortiguamiento, que finalmente quedan como tal con un candado que las tiene en circunstancias deplorables. Propone usted que se incluya un nuevo término, el de regeneración, que sustituya al de conservación. Muy interesante. Invita usted a la participación de la iniciativa privada a los proyectos de regeneración. Y hace usted una disertación sobre que la ganadería no es el enemigo a vencer, sino que hay formas probadas en muchas partes del mundo en donde coexiste perfectamente bien esta posibilidad de hacer una ganadería sustentable que inclusive genera modelos de conservación o regeneración de los propios ecosistemas.
Yo estoy seguro que la Secretaría Técnica de la Comisión está haciendo los apuntes correspondientes, que tendrán un equipo más amplio que mi pluma y estos papeles que tengo aquí. Estoy seguro también que va a haber una versión estenográfica del evento en el micrositio de la comisión. Vamos a abrir una ronda dos rondas de 3 preguntas, en donde le solicito que la pregunta sea muy específica y le pido a los panelistas que también sus respuestas sean muy concretas, a reserva de que también quieran interactuar y hacer algunas reflexiones sobre lo que se ha oído aquí hoy entre ustedes. No sé si alguien me pudiera ayudar con el tema de las preguntas. Vamos a abrir la primera ronda, son 3. No sé si quiera levantar la mano a alguien con las preguntas. ¿Todo claro? Allá atrás. 2 también, ahí levanta la mano, por favor. Si levantan la mano, quienes también quisieron. Yo nada más les digo, luego no se quejen. No, no es cierto. Pero yo creo que estos espacios sirven bien para la... Bueno, pues de esta manera se desarrolló y se llevó a cabo esta segunda mesa de trabajo titulada Conservación y Restauración de Ecosistemas, Nuevos Paradigmas. Esto le comento que es en el marco del foro de análisis de la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad, en el cual le comento estuvieron participando el ingeniero Rafael Obregón, el maestro Roberto de la Maza, el maestro Gustavo Alanís y diversos expertos en el tema, quienes estuvieron hablando precisamente sobre la diversidad de ecosistemas, así como de la restauración y de las acciones que se pueden hacer para restaurar y conservar precisamente estos ecosistemas. Yo con esto me despido, no sin antes, por supuesto, agradecerles su atención e invitarlos también para que continúen muy al pendiente de los trabajos que se desarrollan en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, a través de nuestra señal, la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.